Yo no lo sabía, y aquí os lo he puesto al principio, sabía que iban por ahí los tiros, pero vosotros sabíais, no lo digo yo, lo pone la propia ley, la exposición de motivos. El 99,23% de las empresas en España son de menos de 50 trabajadores. O sea, todas, vamos, ¿no? Solo hay 4.000 empresas de más de 250 trabajadores en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística, no es aquello, no, esto es así. O sea, mercantil y fiscalmente se considera pyme, pequeña y mediana empresa, una empresa de menos de 250 trabajadores. O sea, estamos hablando de micropymes, de menos de 50. Por lo tanto, es que somos un país de micropymes, absoluto y total. Y oye, bueno, y vale, vamos, tiramos adelante. Pero claro, estas empresas, estas micropymes, son las que más han sufrido la crisis, son las que más están cayendo, y por eso se ha creado este nuevo contrato de emprendedores. Claro, por eso cuando hablamos de emprendedores nos creemos a, yo que sé, un informático que está en su casa solo y emprendedor. No. Se entiende en términos laborales y de esta contratación una empresa de menos de 50 trabajadores. Eso se entiende emprendedor o empresa emprendedora, o llámalo como queráis. Simplemente con tener menos de 50 trabajadores podremos acudir a esta nueva modalidad contractual. Es la modalidad contractual 38 de las 37 más 1 que había antes. Tenerlo en cuenta. Bueno, esto sí que es novedad absoluta, no lo teníamos hasta la fecha en nuestra ordenación. Características fundamentales y más importantes de este tipo de contrato. Tiene que ser un contrato a jornada completa, no puede ser a tiempo parcial, jornada completa. Tema polémico, duración del periodo de prueba 1 año. Esto sí que no lo teníamos en ningún sitio, porque antes los periodos de prueba siempre iban vinculados en los convenios colectivos a titulado superior de no sé qué, 6 meses. Otros trabajadores, 2 meses, 3 meses. Ahora no, ahora tú contratas a un trabajador, ya sea mozo de almacén, ya sea el director financiero de tu empresa, y durante el primer año, en cualquier momento, tú puedes extinguir el contrato. Esto es muy polémico. Y ayer salía precisamente en Expansión, que indicaban los jueces para la democracia, que es la asociación progresista de la judicatura, decían, una juez que hablaba, de aquí de Barcelona, decía, yo este tema no lo veo nada claro y lo veo inconstitucional. El primer caso que me venga, esto hace un mes que se ha formalizado, se debe haber formalizado pocos todavía, el primer caso que me venga, yo elevaré cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué es esto de 1 año de periodo de prueba? ¿Qué es esto de despido libre a la brava? Chirría un poquitín el tema. Lo que sí que os puedo decir, además esto es muy fresco, pero lo que os digo es Radio Macuto, no lo toméis al pie de la letra. Enmiendas, en el trámite de enmiendas está previsto que como se han pasado un poco de frenada con este tema, se establezca una indemnización de 7 días por año durante el primer año. Es decir, que un poco como los contratos temporales, que tienen a la finalización una indemnización por extinción contractual. Es decir, esto no está previsto a fecha de hoy, y a lo mejor no sale, pero para evitar estos temas de inconstitucionalidad, de periodo de prueba, de despido libre durante 1 año, que es lo que tienen esta modalidad contractual, está previsto, es una enmienda de CIU, de que se estipulen estos 7 días de indemnización a la finalización durante todo este primer año. Pero bueno, repito, a fecha de hoy no existe esto. A fecha de hoy tú contratas a una persona y durante el primer año, hasta el día 364, tú le extingues sin más. Hombre, evidentemente que si es una persona que está embarazada, si es una persona que te ha pedido una reducción de lactancia, si es una persona que durante este año se ha apuntado al comité de empresa, pues evidentemente no puedes, porque te alegará discriminación, tal cual, no sé cuánto. Pero una persona normal y corriente que has contratado, durante el primer año, fecha de hoy, extingues el contrato. Esto quiere generar una potenciación en esta modalidad contractual. Es decir, que no se tenga miedo a las indemnizaciones, que venga, contratar, ya veremos. Existen unas limitaciones, pero veréis que existen unas limitaciones limitadas. Hay limitaciones que se reducen, que se limitan ellas mismas. Indica, si en los 6 meses previos a la contratación, la empresa ha realizado, o sea, no podré formalizar este contrato si en los 6 meses previos a la contratación la empresa ha realizado despidos objetivos declarados improcedentes o un ERE. Despidos objetivos declarados improcedentes. Un despido normal y corriente, un despido disciplinario, un despido, no afectaría. Son despidos objetivos y además declarados improcedentes. Es decir, que en el juzgado te hayan cascado. Es decir, hayas ido al juzgado y hayas perdido el juicio. O hayas planteado un ERE. Pero esa limitación solo afecta a extinciones posteriores al 12 de febrero, es decir, la fecha de entrada en vigor de la ley, y para la cobertura del mismo puesto, del puesto del mismo grupo profesional y en el mismo centro. Y yo puedo tener una empresa de 50 trabajadores, pero tener 4 centros. Y he hecho un despido objetivo en un centro y quiero hacer un contrato de un emprendedor en otro centro, puedo perfectamente. O sea que si os fijáis hay limitaciones, pero son limitaciones bastante acotadas. O sea, se está potenciando mucho la formalización de este tipo de contrato, pensando sobre todo, veréis que está pensado para menores de 30 años, también para mayores de 45. Lo podéis hacer con cualquier tipo de trabajadores,
pero se potencia mucho estos dos colectivos que os he dicho, básicamente son los que más han sufrido el paro y básicamente es en el que se centran las bonificaciones y incentivos fiscales que veremos ahora. Lo que os comentaba, incentivos fiscales se centran en estos dos colectivos, 30 años y mayores de 45 años que lleven inscritos en este caso los de 45 años solamente, 12 meses en la oficina de empleo en los 18 meses anteriores. Pues bien, ¿qué nos dan a las empresas? ¿Qué dan a las empresas para potenciar esta contratación? Normalmente lo que se daba hasta la fecha siempre era, en casi todos los casos, bonificaciones en cuotas a la seguridad social. Aquí se dan incentivos fiscales, o sea, más allá de bonificaciones de seguridad social. ¿Y qué incentivos fiscales tengo? Pues si es el primer, pero primer, esto está pensado para el informático que os decía antes que contrate un ayudante. Si mi empresa, yo tengo una empresa de menos de 50, pero ya somos 10 personas, olvidaros de este primer tema que nos afecta. A no ser que queréis una nueva empresa, por así decirlo, y no hayáis contratado a nadie. Si es el primer contrato que la empresa realiza, y además el primer contrato es con un menor de 30 años, tenéis una deducción fiscal de 3.000 euros. Por ejemplo, en el impuesto de sociedades, en la cuota, la deducción se entiende en la cuota que pagáis, en la cuota a ingresar, 3.000 euros menos. Deducciones en cuota, reducciones en base. Esto es fiscal, esto me lo han dicho los fiscalistas. Yo no lo sé, porque yo estos temas fiscales no me interesan. Pero tened en cuenta, deducción fiscal de 3.000 euros. Primer contrato. Resulta que yo ya tengo más contratos en mi empresa de menos de 50 trabajadores. ¡Pam! Me puedo aplicar lo siguiente. Si se contratan desempleados beneficiarios de prestación contributiva por desempleo, te puedes deducir fiscalmente un importe equivalente al 50% de la prestación por desempleo pendiente de cobrar por el trabajador, con un límite de 12 mensualidades. Es decir, esto ha sido también muy polémico por parte de los sindicatos. ¡Ostras! Encima las empresas que contratan se van a beneficiar del desempleo que ha generado el trabajador. Bueno, pero lo estás contratando. Fijaros, el 50%. A mí me queda cobrar 8 meses de paro. Y yo contrato a esta persona. Pues el 50% del importe de estos 8 meses me lo podré deducir fiscalmente. Y además otra cosa, el tercer punto, que es lo que hablábamos antes. No, mire, es que a mí no me interesa perder este paro porque yo la base reguladora y tal y cual. Oye, para incentivar el miedo a la pérdida de las prestaciones por desempleo, es la primera vez que se hace. Antes era tema tabú, si tú trabajas no puedes cobrar paro. Bueno, pues posibilidad de que el trabajador compatibilice cada mes, junto con el salario, el 25% de la cuantía de prestación reconocida y pendiente de percibir en el momento de la contratación. O sea que, bien mirado de chicha, Es decir, este contrato da cierta vidilla a nivel reducción de costes. Y en estos momentos que todos estamos mirando por, oye, ¿cómo puedo bajar los costes estructurales de mi empresa? Aquí, sin pasarnos y sin hacer barbaridades, de esas de contratar a 50 emprendedores y a los 360 días echarlos a todos, porque eso canta mucho, y tenéis a la inspección al día siguiente encima, diciendo, oiga, usted lo que ha hecho es, en vez de hacer un contrato temporal o de indefinidos, usted está utilizando este contrato en fraude de ley, pero haciéndolo de verdad, oye, para un par de trabajadores, tal y cual, o 3, 4, los que sean, en mi empresa de menos de 50, que estoy empezando o que ya llevo unos años, pero me da miedo contratar porque eran contratos muy caros, la indemnización, lo que tenía que cotizar a la Seguridad Social, con estos incentivos fiscales y con estas bonificaciones, en cuota empresarial, acabo el contrato y... Este punto no lo he entendido. ¿Qué punto? Posibilidad de que el trabajador compatibilice cada mes... ¿El 25%? Sí. Sí, que el trabajador, si tú tienes que el 25% de los 1.000 euros que cobras de paro lo puedes cobrar además del salario que te paga la empresa. Es que me parece tan inverosímil que por eso no lo he entendido. Pues es así. Pero que alguien que está trabajando se sigue beneficiando de una prestación. Sí, pero cuidado. Pero es el 25%, cuidado, que son dos cosas, es el 25%, pierdes lo demás, Es decir, si tú cobrabas 1.000 euros en el desempleo, yo ahora, la empresa X te contrata, el desempleo te va a pagar el 25% de esos 1.000 euros y el resto no te lo paga. Eso que se ahorra el INEM. Pero continúa pagando el 25%. Esto es para lo que te comentaba, para incentivar que la gente diga, oye, se acabó el paro y entro a trabajar. Es así, Pero lo que comentábamos antes, cuidadín, que si os queréis aplicar incentivos, bonificaciones y todo este rollo, tenéis que comprometeros a mantener a los trabajadores en el puesto de trabajo durante 3 años. En caso de incumplimiento tienes que devolver todo lo que te has aplicado, pero eso no quiere decir que yo contrate a un menor de 30 años y no me quiera aplicar la bonificación. Porque como no sé muy bien cómo van a ir las cosas, o lo que os comentaba antes, los contratos estos no solo son para menores de 30 años y mayores de 45. Yo puedo contratar a una persona de 36 años. Lo que pasa es que entonces no tengo derecho a la bonificación esta.
¿eh? Pero tenerlo en cuenta, si yo quiero hacer este contrato, o yo qué sé, el primer año no me aplico bonificación porque no sé cómo me va a funcionar, pero me la aplico a partir del segundo, es factible. O sea, que lo tengáis en cuenta, es móvil. Lo que pasa es que si aplicas la bonificación desde el primer momento y echas a esta persona, siempre que no sea despido disciplinario procedente, oye, lo he pillado con la mano en la caja robándome, fuera, esto no tienes que devolver nada, o causas de despido, dimisión, se baja voluntaria, etc. Pero, o sea, que sepáis que podéis moveros un poco en el tema este de las bonificaciones. Venga. Contrato a tiempo parcial. Voy rápido. Ya os he comentado, es la reforma pendiente. No hay grandes novedades. ¿Cuáles son las novedades? Se posibilita la realización de horas extraordinarias. Hasta la fecha no se podían hacer horas extraordinarias. Ahora sí que se permiten hacer horas extraordinarias. Sabéis que el Estatuto de los Trabajadores permite a un trabajador a jornada completa hacer como máximo 80 horas al año de horas extras sobre su jornada. Bueno, aquí es en proporción. Si yo tengo un trabajador contratado a la mitad de la jornada, un 50%, podrá hacer 40 horas extras al año. Y esto se compatibiliza con las horas complementarias. No sé si sabéis lo que son las horas complementarias, os lo explico muy rápido. Si tú contratabas antes, esto ya estaba antes, tú tenías a un trabajador a tiempo parcial por tiempo, con contrato indefinido, te posibilitaban que, imaginaros, tenéis 800 horas contratadas a este trabajador, teníais un porcentaje de horas, una bolsa de horas adicionales para poder utilizar en momentos de punta de producción y tal y cual. Simplemente previsando con una semana de antelación, pues más a coste de una hora ordinaria, pues las utilizabas. Mira, me viene una punta de producción, ven una semanita a trabajar, ven X horas a trabajar. Si no las gastaba, no las tenía que pagar, era una bolsa de horas que tenía. Bueno, pues esta bolsa que ya existía, esto era entre un 15% de la jornada contratada y un 60% en función del convenio colectivo. El convenio colectivo es el que desarrolla estas cuestiones. Pues en función de esto, pues yo podía utilizar estas horas complementarias. Bueno, pues ahora, además de estas horas complementarias, también podría hacer estas horas extraordinarias. Pero claro, ¿con qué límite? Pues claro, que el sumatorio de todo no llegue a jornada completa, claro, porque si no, esto no es tiempo parcial, es jornada completa absoluta y total. Vale. Un apunte solamente para que tengáis en cuenta. El famoso trabajo a domicilio, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores desarrolla la figura del trabajo a domicilio. ¿Qué es esto? Bueno, no es nada más que un trabajador que trabaja en su casa. Es muy habitual ahora que para reducir costes, muchas empresas están planteando, oye, teletrabajo, cierro mi oficina, a mí me ha sucedido muchas veces con empresas que tienen delegaciones en toda España, que por un tema de ahorro de costes digo, oye, mira, yo tengo mi central en Barcelona, pero ya no me hace falta tener Bilbao, Valencia, no sé qué, no sé cuánto, cierro esas delegaciones y mis 2 o 3 trabajadores que tengo allí, oye, teletrabajo, los mando a trabajar a su casa, me reportan vía internet, vía tal, vienen una vez al mes a Barcelona a reportarme presencialmente y tal y cual. Esta figura ya existía. Lo que pasa es que se denominaba antes trabajo a domicilio, estaba más pensado para trabajos textiles, la persona que estaba cosiendo en casa y tal y cual, sí, porque este artículo desde el año 80 no se ha tocado. Está pensado básicamente para esos trabajos manuales, por así decirlo. Bueno, pues con el cambio de las nuevas tecnologías, con la implementación de temas más modernos, se modifica, el trabajo a domicilio se denomina ahora trabajo a distancia, y simplemente la única diferencia de este trabajador es que no realiza la actividad en nuestro centro, sino que la realiza en su domicilio o en un lugar por el designado. A partir de ahí los derechos son exactamente iguales, mismo salario que un trabajador, que un administrativo que está en mi oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Solo una particularidad para que lo tengáis en cuenta: no se puede imponer a un trabajador vía modificación sustancial de condiciones laborales, hay sentencias del Tribunal Supremo, el hecho de exigirle que se vaya a trabajar a su casa. Lo que pasa que echa la ley, echa la trampa. No se puede obligar, pero ya sabéis cómo se obliga. Si no lo sabéis, os lo digo luego con el café. Lo que han dicho por aquí, claro. Sí, está por desarrollar. ¿Qué pasa? Porque esto me lo han planteado muchas veces. Oye, Eduardo, prevención de riesgos laborales. Yo soy el responsable de la prevención de riesgos laborales en la empresa. Pero claro, intimidad, el trabajador no me deja entrar, porque es mi domicilio. Y yo no quiero que vea las fotos de mis hijos o no sé qué, no sé cuánto, o que no le da la gana de que entre en mi casa. Yo siempre recomiendo en estos casos que tú justifiques que has intentado y que es el trabajador el que niega la posibilidad de que tú accedas para ver si temas económicos, temas tal, temas cual. Que justifiques documentalmente el hecho. Pero una de las enmiendas, y esto seguro, va por desarrollar el tema del trabajo a distancia y prevención de riesgos laborales. Te va a determinar exactamente en qué, cómo y de qué forma se va a determinar este tema, porque es una laguna legal que teníamos hasta la fecha con este trabajo. Va a poner los tiros. Bueno, ahí tenéis el tema de trabajo a distancia, trabajo a domicilio. Último punto y ya paramos para tomar un café. Nada, que lo sepáis.
Se potencian, se instauran nuevas bonificaciones en cuotas para la transformación de contratos en prácticas, de relevo y sustitución en indefinidos por anticipación de edad de jubilación. Este último contrato, a lo mejor os creíais que estaba derogado, pero no, está todavía vigente. Eso es lo que os comentaba antes. El trabajador con 64 años que quiere jubilarse, tú contratas a alguien en su lugar y se jubila como si tuviese la edad legal máxima, es decir, sin ningún tipo de reducción. Pues bien, la transformación de estos contratos en relaciones indefinidas, pero solo en empresas de menos de 50 trabajadores, es decir, si vuestra empresa es de más de 50, olvidaros de lo que os estoy diciendo porque no lo podéis aplicar, tienen derecho a este tipo de bonificaciones que tenéis aquí. Para hombres, durante 3 años, 500 euros año, bonificación en cuota empresarial de la Seguridad Social. Para mujeres, 700 euros año durante 3 años. O sea, tener en cuenta. Por eso yo os decía antes que se han potenciado muy mucho las bonificaciones, pero centradas en... Antes hemos hablado de formación y aprendizaje, que es general para todos, y ahora estamos hablando aquí, tanto en emprendedores como esta bonificación, para empresas de menos de 50 trabajadores.